Bien, a esta hora presentamos El Verídico en Onda Digital Televisión. Le damos el pase al doctor Jaime del Castillo Jaramillo, que hoy viene con la espada desenvainada. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, mi estimado Joel. Buenas tardes, estimados amigos que nos siguen a través de la aldea global y en todo el país por Onda Digital. Este es su programa El Verídico del 19 de diciembre. Y como habíamos anunciado, pues vamos a desarrollar lo que ya habíamos adelantado en otros trabajos, incluyendo la edición especial aquí en El Verídico y en otros programas. Pedro Castillo no es simplemente ese nombre y ese apellido, ¿no? Definitivamente ahora se confirma que es un representante del pueblo. Él encarnó la voluntad popular de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Y como elaboré una hipótesis el mismo 7 de diciembre sobre qué es lo que había podido acontecer en ese supuesto y mal nombrado autogolpe, pues lo que hizo Pedro Castillo, y ahora está confirmado, es pensar bien con Aníbal Torres y con Betsy Chávez la forma de hackear a la derecha y de abrir las puertas de la insurgencia popular. Porque obviamente Pedro Castillo y el cerebro jurídico, Aníbal Torres Vázquez, y la guerrera política que tenía en su gobierno Pedro Castillo, llegaron a la conclusión que ya estaban cercados, ¿no? En primer lugar por los topos de la derecha que estaban metidos en los gabinetes, ¿no? Acuérdense de Mariano González y de otros más, incluyendo los caviares, ¿no? Como Mirta Vázquez, como Pedro Frank y otros, que simple y llanamente lo sacaron del puesto y salieron criticando a Castillo. Y Dina Boluarte es el topo más más connotado, ella misma lo ha reconocido, que siempre le ha dicho a Castillo: no presente la cuestión de confianza, no hagas esto, se vayan a molestar los de la derecha, no y no. Esa era la palabra de Dina Boluarte, y en verdad lo que ella estaba haciendo es alimentar de información a los enemigos de Pedro Castillo. Todo eso fue, digamos, sumando, y llegaron a la conclusión que ya no tenían más que hacer ahí, que estaban secuestrados en Palacio de Gobierno. El Tribunal Constitucional con Francisco Morales Arabia apareció, como dice yo, con la espada desenvainada, ¿no? Visitó todos los canales de televisión diciendo: ampay inmóvil Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez, no se muevan, los tengo amarrados de pies y de manos. Por lo tanto, el Congreso te va a romper la quijada, la nariz, y te va a dejar los ojos morados y te van a agarrar a patadas porque el Tribunal Constitucional te amarró de pies y de manos. Entonces, ese fue el momento en el cual Pedro Castillo y Aníbal Torres decidieron abrir las puertas de la insurgencia, ¿no? Betsy Chávez fue puesta ahí como primer ministro, y ahora es clarísimo, porque Pedro Castillo ya decidió darle la espalda a la traidora Dina Boluarte, a la topo de la derecha Dina Boluarte, y por eso colocó a Betsy Chávez, su más acérrima enemiga. Y a partir del 7 de diciembre tenemos dos panoramas clarísimos, muy nítidos. Uno en el plano internacional, que vamos a revisar más adelante, en el cual, en nota de re mayor, todos los líderes de izquierda se alinean con Pedro Castillo. Inclusive sacan un documento conjunto, Colombia, México, Bolivia, Argentina, sacan un documento conjunto respaldando a Pedro Castillo, desconociendo a Dina Boluarte. ¿Correcto? Entonces, y el otro escenario es el escenario nacional, donde, vuelvo a repetir, Pedro Castillo abrió las puertas de la insurgencia y tiró las llaves al río Rímac. Y la insurgencia popular lentamente fue creciendo
y ahora tiene arrinconada a la derecha, tiene arrinconada a las Fuerzas Armadas y policiales en una actitud fascista, y tiene arrinconado, obviamente, a la prensa grande. Entonces, en este momento, entonces Pedro Castillo tiene hackeado nuevamente a sus opositores, porque en las calles estamos escuchando que la reivindicación de la gente morena, de la gente color puerta, de la gente humilde, de la gente indígena, es: nosotros elegimos a Pedro Castillo, no elegimos a Dina Boluarte. Nosotros elegimos a Pedro Castillo y el Congreso no debió haberlo vacado. Entonces Pedro Castillo, a pesar que la prensa grande, que es la maquinaria de mentiras oficial de la derecha, a pesar que trata de aplastarlo, demolerlo, meterle comba, he visto un trabajo miserable de la Big Press en la cual dice la soledad de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo está solito ahí en una prisión, ni los perros lo saludan a Pedro Castillo, prácticamente lo que ha querido decir. Cuando esto no es así, Pedro Castillo está más acompañado que nunca, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? En una situación en la cual Pedro Castillo sonríe, tranquilo, y él está jugando a varios cachetes, ¿no es cierto? Le muestra un cachete a Dina Boluarte, le muestra otro cachete a Guido Bellido, le muestra otro cachete a los abogados avivatos, le muestra otro cachete al sistema. Pero él tiene una sola verdad, y la verdad está en las calles. Pedro Castillo abrió las puertas de la insurgencia porque estaban amarradas por el Congreso, por el Tribunal Constitucional, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, por la prensa grande, por la Defensoría del Pueblo, qué sé yo. Y por último, sacaron a la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Hay que matar a la indiada, ¿no es cierto? Y una vez que matemos a la indiada, demostramos fuerza, se acabó, ya todos a su casa. Y esto no es así. Acabamos de recibir la infausta noticia de un fallecido más en Chala, en el distrito de Chala, en Arequipa. Nuestras condolencias para sus familiares. Y es que la lucha no ha terminado. El pueblo sigue y seguirá luchando. Entonces, lo de Pedro Castillo me parece que está clarísimo. Él sigue hackeando al sistema desde prisión, porque es un preso político, así considerado por los otros gobiernos, desde el momento en que México, el poderoso México, porque México no es Paraguay, ¿eh? México no es Argentina, México es el socio principal de Joe Biden. Joe Biden o los Estados Unidos necesitan de México como México de Estados Unidos. O sea, la palabra del señor AMLO es una cosa muy poderosa, sobre todo por el respaldo que acaba de tener en su país natal, con 15 millones de personas manifestándose a favor de AMLO, ¿no? Entonces estamos hablando de un líder continental, y eso que no entra Lula todavía, porque Lula tiene sus propios problemas, pero él ya se pronunció a favor de Castillo y está esperando en enero que llegue al poder. Y eso, imagínense el polo norte, que apoyo a Castillo con AMLO, y el polo sur con Lula, ¿no es cierto?, el poderosísimo Brasil, respaldando también a Castillo y a la voluntad popular. Entonces, aquí no somos fanáticos de Pedro Castillo, aquí somos respetuosos de la Constitución. Y lo dije en Onda Digital para varios programas, cuando me entrevistaron, y lo dije para muchos medios nacionales e internacionales. Pedro Castillo es la encarnación de la voluntad popular de millones de electores. Pedro Castillo representaba la esperanza, los sueños, el romance con el cambio constitucional y en democracia. Entonces había que respetarlo por eso, pero la Lima criolla entró a un capricho.
el capricho del racismo y la discriminación, el capricho de querer mantener sus bollerías y sus intereses incólumes. Entonces, ahora lo están pagando caro, porque han cruzado ya el Rubicón, y al cruzar el Rubicón se ha derramado sangre, y de eso no se regresa. Entonces, la derecha jugó a un parlamento obstruccionista, a un parlamento fascista, a un parlamento anticomunista, a un parlamento totalmente troglodita, fuera de la realidad, sordo, que no quiere escuchar a nadie, no quiere dialogar, como lo estamos viendo hasta ahora, y han perdido. Porque en una democracia, y la política en democracia es la conversación y el diálogo y la negociación. Entonces no hay yo gano y gano y gano yo y tú pierdes. No, en una democracia siempre tienen que cederse posiciones para poder avanzar. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, un Pedro Castillo que en el campo internacional las tiene todas. Tiene los 4 naipes, ¿no es cierto? Los hace, los tiene ahí, en el campo internacional. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a Lima. En algún momento, Joe Biden con Blinken frenaron el respaldo de la OEA. Y es que en verdad de cosas, el haber querido cerrar el Congreso, saliéndose del marco constitucional, es un acto en el cual demuestra que Pedro Castillo también mandó a la porra a la CIA y al gobierno norteamericano. O sea, en una actitud de izquierda antiimperialista que va en la línea de Evo Morales. Por ese lado, esa actitud de Pedro Castillo ha sido muy bien pensada. Porque Arce en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia, que ha salido a defender, oiga usted, en el más alto nivel y con mucha elegancia, a Pedro Castillo por esa posición antiimperialista. Obviamente, AMLO feliz por esa posición antiimperialista. Boric está ahí, ¿no? Pero Boric tiene un problema serio con la constituyente también, similar a Perú, y que tenemos que vernos en ese espejo. Bueno, tengo mucho por hablar del campo internacional y sé que la hora se me puede pasar en el análisis internacional. En el análisis nacional, entonces, la dictadura parlamentaria fascista de William Zapata ha fracasado. Porque les dije, para otros programas, y creo que acá también, les dije que Perú es un país experto en hacer asambleas constituyentes. Y Perú es experto en traerse abajo a tiranos y a dictadores. O sea, William Zapata y sus 4 soquetes parlamentarios ultraderechistas no iban a asustar jamás a un pueblo que es Trejo, de cierto, experto en tumbarse a matones, de los más sanguinarios. La historia lo dice, ahí está. Y el Perú es experto en hacer asamblea constituyente, con sangre, con balas, con sables. Nuestros abuelos del siglo XIX lo hicieron muchas veces, muchas asambleas constituyentes, y en el siglo XX también. O sea, los peruanos tenemos en el ADN, lo llevamos en el hueso, sabemos hacer asambleas constituyentes, y sabemos pelear en las calles, y no les interesa derramar la sangre, ¿no es cierto?, por sus causas justas. Entonces la derecha troglodita, enfermiza, fascista, es ignorante porque no conoce de historia del Perú. Y se han lanzado una aventura, ¿no es cierto?, utilizando a Dina Boluarte. Lógicamente, estoy completamente seguro, ha habido dinero de por medio, ha habido un billete muy fuerte, como creo que también han comprado a la CGTP. Fíjense cómo está la CGTP, calladita, están debajo de su cama contando los billetes. El SUTE, fíjense cómo se echaron a la derecha por defender la derrama magisterial. Miserables.
Fíjense ustedes cómo están los dirigentes del transporte público, pesado. ¿Recuerdan ustedes la huelga que le hicieron a Pedro Castillo? Y cómo se pusieron de rabiosos y de perversos al estilo pitbull, desenfrenado y borracho. ¿Cómo atacaron a Pedro Castillo los del transporte pesado? Pero ahora están calladitos y felices, están más bien tratando de abrir las carreteras. Imagínense, eso es dinero de la ultraderecha que han votado en vano. Porque el pueblo nudo, el pueblo, es el que está enfrentando esta dictadura parlamentaria fascista. Ni en Lima, y acá es un fenómeno importante, que es necesario señalar, todo ese músculo político denominado el antifujimorismo, que es un partido muy efectivo, muy bien organizado, y que tiene arrinconada a Keiko Fujimori en varias elecciones presidenciales, y que apoyó a Pedro Castillo en Lima. Ese partido antifujimorista se ha convertido en el partido antifascista en estos momentos. Entonces, aquí ya hay un cambio de posiciones políticas en la cual la personalidad, el carácter, el humor de la política ha escalado a otro nivel. La fase superior del antifujimorismo es el antifascismo. Hay que sentar esa frase porque está claro, la clase media lo tiene claro, que la dictadura fascista no puede pasar, porque la clase media es la principal víctima en un fascismo como el que está llevando adelante guachafamente William Zapata y los cachacos miserables. Es cierto que ya asesinaron a 25 hermanos nuestros y que los lloramos. Esa dictadura fascista es la primera en eliminar a los intelectuales, a los periodistas, a los profesores y a todo el que piense. Entonces, mucho cuidado. Jaime del Castillo lo advirtió hace meses atrás. Por favor, revisen mis videos en mi cuenta YouTube. Ahí está Jaime del Castillo Jaramillo, en la cual les dije, cuidado con el fascismo, se viene el fascismo. Señor Pedro Castillo, tiene que romperle la pierna a la derecha para que no avance el fascismo, se lo dije. Señor Pedro Castillo, déjese de tanto abogado que lo van a llevar a prisión. Ponga usted políticos y politólogos a su alrededor. Se cumplió. Entonces, ese fascismo cholo, criollo, fallido, de estos momentos es muy peligroso y no lo podemos dejar pasar por alto. Y lo más importante, tenemos que preocuparnos de que estos sean sancionados severamente, porque con el fascismo no se dialoga, como dijo Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo francés, y Europa sabe lo que es luchar contra el fascismo. Europa ha sufrido a Benito Mussolini, la bestia de Italia, y Europa ha sufrido la otra bestia, Adolfo Hitler, que casi se devora toda la Europa. Entonces Europa sabe lo que es el fascismo, y por eso la fuerza antifascista prácticamente es la que ha construido la democracia en Europa. Y aquí en el Perú era importante llegar a esos niveles para que nosotros maduremos, para que nuestras fibras musculares, nuestros tendones se tensen al máximo y entendamos que la democracia también es defenderla del terrorismo de Estado, del fascismo, ¿no es cierto?, de todo nivel y de todo pelaje y de todo tipo. Y eso es lo que estamos en este momento sufriendo. Entonces, el señor Zapata utilizó a Dina Boluarte, comprada, obviamente, y buscaron a un premier idiota, a un imbécil como premier, porque sabía que se venía la matanza. Ellos ya lo tenían planificado. La ultraderecha dijo, a la peonada hay que matarla, hay que asesinarla, hay que romperle los huesos y con eso van a retroceder. Y por eso escogieron a Ayacucho. Ayacucho no ha sido una cuestión casual, no. La ultraderecha eligió Ayacucho porque en la mente enfermiza de la ultraderecha, Ayacucho es el símbolo del nacimiento del terrorismo. Y había que matar a peruanos
porque según ellos, con eso el terrorismo iba a ser nuevamente derrotado. Y esto no ha sido así, porque hablemos de virulencia política, la mejor demostración, digamos, de resistencia y de rebelión popular no fue en Ayacucho, fue en Andahuayla, fue en Apurímac. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas debieron atacar a Apurímac, debieron atacar a Arequipa antes que Ayacucho, debieron atacar Puno, no, pero lo hicieron en Ayacucho porque para la ultraderecha es el ícono del nacimiento del terrorismo ahí. Y se fueron, como dicen los abuelos, de muelas, porque 25 muertos y el pueblo sigue protestando y seguirá protestando. Entonces Dina Boluarte dirige un gabinete zombie, un gabinete que es un walking dead. No piensa, no sabe qué hacer, no sabe a dónde va, ni siquiera sabe que tiene 25 muertos. Lo vemos al premier Angulo y nos damos cuenta que ese señor es un zombie. Dina Boluarte también se hace la tonta, se hace la que no sabe qué está pasando, se hace la idiota, ¿no? Habla en quechua, y acaba de haber una manifestación en Chalhuanca, su tierra, donde a ella la están repudiando. Entonces, este es un gabinete zombie, es como una gallina sin cabeza. Cualquier momento cae. El Congreso también, cualquier momento cae. Por más que se agarren con uñas y dientes los mismos parlamentarios de izquierda a sus sueldos mensuales y quieran alargar como sea hasta el 2026, es imposible, ya es irreversible esta situación. Entonces, acá tenemos ya una situación en la cual la victoria popular la estamos oliendo, ¿no? La estamos oliendo. El Congreso fascista, derechista, está arrinconado por el pueblo. Dina Boluarte está desesperada, ¿no es cierto? No sabe qué hacer. Entonces ellos se mantienen ahí como zombies, pero en cualquier momento van a tener que irse. No tienen otra salida. El pueblo va a elegir, se va a convocar elecciones, el pueblo va a elegir a parlamentarios de izquierda en mayoría, porque es una reacción natural. Y los indecisos y la gente de clase media, que en algún momento coqueteaba con la derecha, pues en estas elecciones que vienen, claramente van a optar por darle fuerza a la izquierda para evitar la inestabilidad política, ¿no es cierto?, evitar que nos pongan un séptimo presidente porque a ellos se les da la gana. Y obviamente que se viene la Asamblea Constituyente. La propia derecha ha trabajado para Pedro Castillo y para el pueblo, porque es bruta. Porque si la derecha entraba en conversaciones con Pedro Castillo desde el día 1, entraban en buenas cortesías. Mi hermano, ¿cómo está? Vamos a conversar, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a comernos una butifarra, hablemos, conversemos, tráete un pisco, un aguardiente, vamos a conversar, Pedrito. Si la derecha hacía eso, lo ponía en jaque a Pedro Castillo. Y era la manera más inteligente de aguantar y de frenar el tema de la Asamblea Constituyente, que hasta el mismo Castillo dijo, no, vamos a patear ese tema. Inclusive dije, no queremos cerrar el Congreso. Esa era la oportunidad de la derecha. Pero Pedro Castillo astutamente supo hacer la práctica del judoka, ¿no es cierto?, de jalarte hacia tus puntos débiles y tumbarte. Entonces ahora el pueblo va a vencer, de una u otra manera va a vencer, porque no pueden seguir matando ciudadanos. El propio ejército y la policía, que son fascistas al mango, ¿no es cierto?, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que se bajaron el pantalón ante Vladimiro Montesinos Torres, se sacaron el kepi, se sacaron el uniforme y bailaron desnudos, con rímel, lápiz labial, plumas y lentejuelas, bailaron la noche loca con Vladimiro Montesinos, que está probado. O sea, son cachacos al mango. Y los policías también. Ahí está Ruesta, recuerden ustedes, ese mafioso. Entonces la policía también comenzó a adueñarse de las comisarías que más daban dinero, el Braen, las fronteras, qué sé yo, y se dedicaron a la corrupción absoluta.
O sea, estos fascistas de William Zapata son fascistas al mango. Quien da más, los trae para su molino. O sea, hablemos claro, salvando, obviamente, meritorias excepciones. Entonces, mis estimados amigos, ya no hay vuelta atrás. La ultraderecha tiene un único camino en su lógica. O sacan a Dina Boluarte y ponen a un dictador militar, 100%, y aquí se desata la piscina de sangre, pues, ¿no? Pero el contexto internacional no les es favorable. América Latina está diciendo, la América Latina de izquierda le está diciendo, no te reconozco, Dina Boluarte, hay violaciones de derechos humanos, mañana viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Anthony Blinken también les ha dicho, hagan las reformas en democracia. O sea, les está diciendo, me han ensuciado la mesa, la han llenado de cerveza, de whisky, de comida tirada ahí en la mesa, límpienme la mesa. Eso es lo que está diciendo. O sea, la derecha tiene o esa salida brutal, que no les va a durar mucho, por cierto, porque puede generar una división interna dentro de las propias Fuerzas Armadas y dentro de la misma Policía Nacional. Pueden haber enfrentamientos y muertos, ¿no es cierto?, entre ellos. Recuerden que en el Perú está plagado de hecho, ¿no? Ahí está don Miguel Sánchez Cerro, que se rebeló siendo comandante, que se rebeló y tomó el poder y se trajo abajo a varios generales que estaban encima de él, ¿correcto? Entonces, a ver, esa es una salida, y la otra salida de la derecha es dejar que el pueblo se convoque en elecciones y que el pueblo pues vaya a una constituyente. Me parece que esta salida es la que más vamos a... Sí, dígame, ¿escucho? Bien, entonces, ahora, vamos a analizar algunos videos. Vamos con un primer video. A ver, maestro Joel, por favor, si me apoya, vamos a analizar estos videos, 4 videos que hemos preparado para que tengamos una redonda visión de las cosas. A ver, maestro Joel. Le reitero, ¿no? Pero hay 22 peruanos fallecidos. ¿Eso no importa? ¿No hay un sentido de urgencia? ¿Sí? Yo no sé qué tiene que ver eso, discúlpame. O sea, ¿tú crees que este chantaje... ¿Qué pasó ahí? Bueno, la señora Malcri Carmen lo que decía es, a mí no me vas a endilgar los 20 muertos que hay, ¿no? Yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Y que le desgracié la vida a Pedro Castillo, hice una serie de reformas a la Constitución para evitar que el pueblo se manifieste, fui la más odiada, ¿no es cierto?, representante del Congreso de la República, pero a mí no me culpas, ¿no? O sea, es una actitud absolutamente irracional, ¿no? Es una actitud politiquera, ¿no? Pero ella podrá decir muchas cosas. Lo cierto es que tiene una gravísima responsabilidad en ese tema. Y las muertes le alcanzan. Obviamente que las muertes también le alcanzan a Malcri Carmen. ¿Correcto? Vamos por el siguiente video, ojalá que no falle el maestro Joel. Entonces... una demostración guachafa de digamos, una convulsión fascista, ¿no? El de pasear policías o cachacos por las calles al estilo Adolfo Hitler, porque eso es lo que hizo Adolfo Hitler. Hizo pasear a las SS o a la Gestapo, que era su policía política,
la hizo pasear por Berlín y por otras ciudades de Alemania para asustar a los comunistas y a los socialistas y sobre todo a los judíos. Iba gritando por las calles que los iban a destrozar y los iban a destruir. Eso mismo ha copiado ahora William Zapata, Dina Boluarte, ¿no es cierto?, tratando de asustar al pueblo. Es un gravísimo error, es un acto guachafo. El Perú se ha tumbado a una dictadura tan brutal y tan sanguinaria como la de Francisco Morales Bermúdez. Y ustedes saben que Francisco Morales Bermúdez formó parte, fue una pieza clave en el famoso y maquiavélico y tenebroso Plan Cóndor, que era el plan de las dictaduras militares de los años 70, mediante los cuales un dictador de un país apoyaba al dictador del otro país en la persecución de líderes de izquierda, los capturaban, los torturaban y los asesinaban y después desaparecían sus cuerpos. Ahora están juzgados, o sea, inclusive Francisco Morales Bermúdez fue sentenciado como un criminal de guerra. Fíjense, esta marcha de varones, alumnitos de la escuela, y hay otra marcha de las niñas, son niñas, son las Barbies de la escuela de la Policía Nacional. Imagínense una de esas criaturas frente a un trabajador minero de Cerro de Pasco. De un solo cachetadón desarma a esa Barbie estudiante de la policía que recién está aprendiendo a coger una pistola. Entonces, son actos guachafos, fascistas, que nunca más debemos permitir en nuestro país. ¡Nunca más! Dina Boluarte ha tenido el cuajo de presentarse en el mensaje a la nación, faltándonos el respeto a todos los peruanos, faltando el respeto a la Constitución política y a la democracia, con cachacos, con militares uniformados, opinando y deliberando sobre temas de política nacional, cuando según la Constitución política está prohibido que un cachaco opine o sea deliberante. Pero Dina Boluarte le permitió a ese par de cachacos, Fernando de la Torre y un tal Castañeda, creo, a opinar sobre acciones de política interna. Oiga, ¿qué tal guachafería? Es otra prueba de esa vena fascista que te está diciendo vamos a ir a una dictadura militar, pues ya. O sea, eso es lo que se está diciendo. Inclusive creo que hay unos memes por ahí donde cuando le dan la palabra a Fernández de la Torre le dicen muchas gracias ministra a Dina Boluarte, ¿no? O sea, ya el cachaco ya se sentía presidente de la Junta Militar en el Perú. Entonces, mis estimados amigos, hemos visto pura guachafería. Los que tenemos experiencia y los que hemos vivido etapas heroicas de las luchas sociales y de las luchas sindicales, de las luchas del pueblo y sus organizaciones en las calles, venciendo a la dictadura brutal y sanguinaria de Francisco Morales, nosotros nos reímos de estos fantoches fascistas, ¿no es cierto?, que desprecian y desconocen la valentía, ¿no es cierto?, la garra, ¿no es cierto?, y el músculo democrático y político del pueblo, del soberano, que tiene 13 constituciones, o sea, 13 asambleas constituyentes. Nuestros abuelos y bisabuelos estuvieron ahí, y también nos hemos traído gobiernos tiránicos, no solamente el de Morales, muchos más, ahí está en la historia. Entonces, tomemos nota de estas actitudes. Por cierto, esto le favorece a la izquierda, porque todo esto va a abonar para que en las próximas elecciones, obviamente la derecha no la vaya a ver bien. Si Keiko Fujimori cree que ella va a tener mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, está totalmente equivocada. Si en algún momento Pedro Castillo salió elegido por todo el Perú profundo, en una etapa de estabilidad y de tranquilidad política, de, digamos, respiración rítmica, políticamente hablando, ¿no? Entonces, y ahora, el pueblo va a ir a votar por un candidato a la presidencia y los parlamentarios, el pueblo ahora va a ir, pero con los nervios crispados, a votar por la izquierda al 100%.
porque sabe que necesitan mayoría parlamentaria y un candidato nuevamente de izquierda. El pueblo ya sabe poner un candidato de izquierda. El pueblo ya sabe cómo hackear al sistema. Entonces, esto es importante y no quiero olvidarme del otro dato básico. El pueblo ha golpeado a los grupos de poder económico en lo que más les duele. Primero los ha bloqueado a nivel internacional, ¿ah? Y ahí son millones de dólares en pérdidas. México, Bolivia, ¿no es cierto? Colombia, ¿no es cierto? Esos países ya no quieren, no van a negociar con el Perú, no van a comerciar, no están reconociendo a la presidenta. Son millones de dólares en pérdidas para los grupos económicos. Por eso es que hoy día en el diario Comercio ha salido en primera plana grandazo, ¿no? 61% desaprueba al Congreso de la República. O sea, ya la derecha, a través de su vocero oficial del Comercio, y también Katia Cruz ha maltratado a un congresista de derecha, Aragón, en la mañana, lo ha maltratado porque le ha exigido fechas para que se vayan. O sea, los grupos económicos ya se dieron cuenta que han metido la pata y que están en una situación muy, muy peligrosa y que ellos van a ser los grandes perdedores. Pueden venirse asesinatos colectivos contra ellos y su familia, pueden venirse incendios, ¿no es cierto?, de sus principales negocios, y la cosa se va a poner mucho más fea, porque el pueblo no va a retroceder. Ojo, a pesar que han comprado dirigencias, CGTP, SUTE, transporte pesado, a pesar de eso, el pueblo sabe cómo herir a los grandes grupos de poder económico, y ya en este momento tienen miedo. Si se van a una aventura militar, saben qué provecho pueden sacar de eso, qué negocio pueden sacar de eso. Se tienen que resignarse a que la Asamblea Constituyente se tiene que dar de una u otra manera y van a tener que pelear ya en otros terrenos. La prensa grande es una máquina de mentiras y ya está desprestigiada por el pueblo. Veamos opiniones ahora sí en el campo internacional, que es importante que tomemos nota. Adelante, maestro Joel, por favor. Debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia, y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos pues un estado de sitio con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente, se conozca, porque los medios, que están los medios de información en México y en el mundo, ahora es cuando más valor tiene el periodismo libre. Efectivamente, ¿no? Entonces, lo que está diciendo AMLO es lo que acabo de decirles, ¿no? La prensa grande es una máquina de mentiras y AMLO lo está denunciando al mundo. La OEA ya lo hizo con Eladio Loizaga en su informe oficial como presidente de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que vino a Lima. La prensa grande es una maquinaria de mentiras. Y eso, en una asamblea constituyente, hay que tratarlo, afrontarlo, porque no podemos vivir en democracia con enemigos de ese calibre, que envenenan la democracia y generan narrativas falsas, generan narrativas estafadoras en contra de los intereses del pueblo. Entonces, lo de la prensa tiene que entrar en una reforma y los líderes de Latinoamérica lo tienen claro, los líderes sudamericanos lo tienen clarísimo. Recuerden ustedes los pleitos que tuvo Rafael Correa cuando fue presidente con la prensa ecuatoriana. Hasta le rompió los periódicos en su cara a los periodistas y les dijo de pe a pa.
O sea, ya el periodismo no va a regresar a sus viejas joyerías. Hay que entrar a una reforma profunda del tema de la prensa. Este Canal 7 también tiene que entrar a una reestructuración. La Asamblea Constituyente que se viene, porque como que 2 más 2 son 4, se viene la Asamblea Constituyente, ya es un momento constituyente, por más que la prensa grande te engañe y te diga que no es así, pero ya estamos en un momento constituyente, con sangre derramada, pues ni vuelta que darle, ¿no? Hay que, no solamente se viene la reforma de lo que mencionó Pedro Castillo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Tienen que entrar en reestructuración, y la prensa, obviamente, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, la Asamblea Constituyente que se viene va a tener un trabajo duro. Oye, y esto no puede durar mucho, ¿eh? Porque fíjese usted, la Constituyente del año 31, 32, duró 3 meses. 3 meses. Se hizo esta Constitución tan valiosa, la Constitución de 1933, que duró muchos años, ¿ah? Ojo, muchos años duró la Constitución del 33. La hicieron en 3 meses. O sea, no es cuestión de que hacemos una Asamblea Constituyente y tiene que durar 1 año o 2 años. No, señor. 3 meses se hizo una Constitución en el Perú. Somos expertos en eso. El pueblo sabe hacerlo. Entonces vamos a una último video con la opinión del líder de Colombia, el primer presidente de izquierda. Ojo, que el caso de Gustavo Petro es el caso del pueblo colombiano que hizo fuerza y tensión para ganar esas elecciones contra una derecha colombiana que es salvaje, brutal, asesina y hasta vinculada con el narcotráfico. La tendencia del uribismo, por ejemplo. Esta derecha peruana es un bebé de pecho con respecto a la derecha colombiana. Es la más salvaje, la más terrible. Por primera vez tenemos un gobernante de izquierda en Colombia y con un alto nivel. Lo bueno es que él tiene mucha experiencia de gobierno y hay que aquilatar sus palabras segundo a segundo. Adelante, maestro Joel. Que Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la Sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente, elegido popularmente, trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. Nosotros no tenemos eso, pero ellos sí. Lo que pasa es que había la circunstancia, solo déjeme decirle esto, había la circunstancia de que estaban a punto de decretarle la vacancia. La vacancia que es es un golpe parlamentario. La vacancia es que te vas. O sea, él es una víctima, presidente. ¿Usted lo siente? Gente, porque estamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado. Leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que Perú es el pueblo eligiendo sus gobernantes. ¿Por qué se los tumban? ¿Porque una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones. Porque él lo que dice, cuando él fue alcalde, la derecha lo atacó brutalmente. Ya se imagínense que Colombia ahora tiene la prensa más derechista y conservadora y reaccionaria de toda Sudamérica. La prensa colombiana es la prensa más reaccionaria. Claro que la del Perú es la más chusca. Acá tenemos gente chusca dirigiendo los canales, en el Grupo de Comercio, gente chusca. En Colombia hay mucha gente bien leída, bien estudiada, pero es una prensa reaccionaria, es una prensa de derecha. Y cuando Petro fue alcalde, oiga usted, le hicieron la vida imposible. Tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Carta Interamericana, como lo ha mencionado, en la cual dice Petro que la Carta Interamericana prohíbe que las autoridades por voto popular sean destituidos si no es por un mandato judicial. Y lo que dice Petro y lo que dice Arce y lo que dice AMLO
Es lo que todos sabemos, menos la prensa grande que lo oculta, en el sentido que quien detuvo al presidente de la República en funciones fue su propia escolta, ordenado por la presidenta del Poder Judicial. Gustavo Gorriti, en su informe de IDL, lo dijo clarito. Los de la escolta de Pedro Castillo llaman a la presidenta del Poder Judicial. Señora presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, acá tenemos a la vista Pedro Castillo, ¿qué hacemos? Doña Elvia Barrios dice algo que la sentenciará hasta el día de su muerte y más allá. Deténganlo a Pedro Castillo. La pregunta es, ¿y quién es Elvia Barrios para que ordene la detención del señor presidente de la República en funciones? Poder Judicial, ¿eh? Imagínense hasta dónde estamos en esta dictadura, porque la Constitución aquí está pintada en estos momentos, ¿eh? Está pintada en la pared, cada quien está haciendo lo que se le da la gana. Y para que Elvia Barrios haya ordenado detener al presidente de la República en el informe de Gustavo Gorriti, es porque ella, el Ministerio Público de Patricia Benavides, el Tribunal Constitucional de Francisco Morales Arabia, el Poder Legislativo de William Zapata y los fantoches fascistas, etcétera, y la prensa grande, por cierto, ya habían tramado la caída de Pedro Castillo, sí o sí. Por eso es que las Fuerzas Armadas, dentro del Congreso de la República, el Comando Conjunto, comienzan a dar arengas, ¿no es cierto? Entre un poco más se abrazan y se dan besitos y gritan ahí, ¡que viva! O sea, felices porque cayó Pedro Castillo, o sea, en una actitud fascista terrible, ¿no? Previamente a eso, los altos mandos de la Policía Nacional se habían ido al Congreso de la República, los altos mandos, ¿ah?, de la Policía Nacional, habían ido a cuadrarse, ¿no es cierto?, ante el presidente del Congreso, William Zapata. O sea, está claro que aquí en el Perú hemos tenido toda una conjura para traerse abajo a Pedro Castillo en un mal cálculo político. La derecha creía que era un indio abandonado, un idiota. No, esto lo sacamos a Castillo y se acabó todo el tema, y no es así. No entendieron lo que dije al inicio del programa. Pedro Castillo encarnó la voluntad popular de millones de peruanos. Entonces, Pedro Castillo es un líder democrático, ¿correcto? Entonces, el pueblo está clamando su nombre en las calles. Pero no es que defienda a Pedro Castillo, hay que defender la voluntad popular. Eso es lo que nos corresponde a los demócratas. Y hay que rechazar al fascismo. Entonces, en estos momentos, el contexto internacional lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro. Dina Boluarte es una gobernante usurpadora, no le reconocen el cargo, el Parlamento está ejerciendo una dictadura fascista, ¿no es cierto?, y el pueblo en las calles está ofrendando su vida y su sangre por cambio político. El ataque es al sistema neoliberal. El ataque es al sistema neoliberal, al modelo neoliberal. El pueblo peruano, después de haber sufrido la pandemia, se dieron cuenta que habían sido estafados y engañados por todos esos líderes de derecha neoliberales que les pintaban un mundo diferente, que ya éramos del primer mundo. Sin embargo, el pueblo estaba abandonado, con hospitales que se caían a pedazos, sin medicinas, sin oxígeno, sin la logística necesaria, y el pueblo se dio cuenta que esto ya no podía continuar así. Esperaron el momento y la oportunidad, se vino la vacancia, ¿no es cierto?, de PPK, que fue un candidato presidencial que encarnó también voluntad popular, pero se lo trajeron abajo. Después a Vizcarra, se lo trajeron abajo. Entonces el pueblo dijo, aquí hay que enviar a un representante legítimo del pueblo, Pedro Castillo. Se tumban a Pedro Castillo y lo que hizo la derecha es
patear la colmena de abejas, porque el pueblo peruano ya estaba organizado, de cierto, mentalmente, en el sentido que se tiene que respetar la voluntad popular de acuerdo a la Constitución. Y eso es lo que ahora el pueblo está gritando en las calles. Todos esos medios de comunicación que trabajaron en el campo alternativo defendiendo a la derecha y a la ultraderecha, hoy tienen que enjuagarse la boca y hoy tienen que pedir perdón y disculpas al pueblo peruano y a los que luchamos por la Constitución y la Constitución política, la defensa del voto popular, ¿es cierto?, y la democracia. Porque esto no termina acá. La derecha tiene que irse, no hay otro camino. Ahora hasta César Acuña dice: yo no voy a ser candidato presidencial, y ya se puso en contra de los parlamentarios que quieren quedarse en el Congreso. Astuto, porque no quiere perder sus propiedades. La gente que tiene dinero en este momento sabe que sus propiedades están en peligro. Lima está siendo copada con mayor cantidad de manifestantes a favor de Pedro Castillo y a favor del cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Ahora sí tienen miedo. Entonces, mis estimados amigos, les agradezco su atención, espero que les haya gustado esta edición, espero que mis palabras hayan ayudado a dar un poco de claridad en este panorama, y también quiero agradecer a todos los que nos han estado apoyando en las redes sociales. Nuestros videos han superado las expectativas de visitas y cada vez es más. Gracias, les agradezco, un saludo y un fuerte abrazo para todo el Perú y también para la aldea global, los peruanos esparcidos sobre la faz de la tierra, y esperando que en una próxima edición tengamos mejores noticias, sin muertos, y que nuestra democracia triunfe por siempre. Muchas gracias, amigo. Gracias, maestro Joel.